Les damos la bienvenida en nombre del Grupo Editorial Planeta para la presentación del libro Mi padre, Germán Castro Caicedo. Su autora, Catalina Castro, conversará con Cecilia Orozco Tascón. Y bueno, les damos las gracias de nuevo y los dejo con la autora. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Aquí. Ahí sí. Muy bien. Estoy muy agradecida con Editorial Planeta y con Catalina Castro por la invitación que me hicieron para presentar el libro Mi padre, Germán Castro Caicedo. Germán fue un referente profesional para mí, lo fue para muchísimos periodistas en este país y debería serlo para las nuevas generaciones, sobre todo los estudiantes de periodismo, por la forma como él ejerció el periodismo de una manera digna, independiente y respetuosa con la verdad, en contraste con lo que yo creo que está pasando hoy, una crisis del periodismo profunda, de credibilidad y confianza por parte de las audiencias. Entonces, empecemos, por favor. Catalina, el libro Mi padre, Germán Castro Caicedo, es para usted una biografía o un texto de aventuras. Se lo pregunto porque usted narra en su libro gran cantidad de historias casi fantásticas que vivió Germán en su recorrido. Era un viajero permanente, muy curioso, en su recorrido desde el Amazonas hasta la Guajira, pasando por todas las regiones andinas e incluso navegando por sus mares. Por eso le pregunto, ¿es una biografía típica o más bien es un texto de aventuras de un periodista tan importante como fue Germán? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Editorial Planeta y a Cecilia porque respondió presente desde el momento en que le pedí que hiciera esta presentación y pues no es anodino que le haya pedido a Cecilia, porque creo que es una línea de periodismo con la que mi papá estaba de acuerdo y con la que hubo mucha afinidad, no solo humana sino profesional. Entonces, gracias por estar acá. Y gracias por recordar el reconocimiento. Yo creo que este libro es más que una biografía. Creo que es un viaje con muchos viajes. Para mí es un viaje, lógicamente, por la vida de mi papá. Es un viaje por nuestra relación padre e hija. Es un viaje por Colombia a través de sus aventuras, como usted lo dice. Es un viaje por la historia de Colombia. Y es un viaje, yo creo, por esa Colombia que sigue siendo la misma desde entonces, ¿no? De manera que, claro que habla de la vida de mi papá, pero pues la idea desde que empecé a escribir este libro y a investigarlo de su mano, era ir como a la casa de las historias detrás de las historias. O sea que creo que sí es más que una biografía y que es un viaje hecho de muchos viajes por este país. Muy bien, y me parece que es una forma, es un reflejo de la forma de hacer periodismo, yendo directamente a las fuentes, yendo a las regiones, yendo a los sitios, en contraste con lo que está pasando de nuevo hoy. Tengo que hacer las referencias a lo de hoy porque para mí Germán Castro Caicedo, independientemente de que esté aquí Catalina o no, es un ejemplo de lo que debería ser el periodismo, que ya no existe, o por lo menos que no existe en su gran mayoría. Catalina, esa obsesión de Germán por conocer el país, que era conocerlo para poder escribir adecuadamente sus crónicas o sus investigaciones, había unos sitios que a él lo obsesionaban, me parece a mí, leyendo el libro y conociéndolo como lo conocí. Por ejemplo, las selvas amazónicas. Me parece que él siempre tenía una fascinación por la selva y por el Amazonas impresionante, tanto que volvía y volvía varias veces, incluso la llevó a usted estando muy pequeña. ¿Tenía obsesión por el Amazonas y por las selvas y por la naturaleza? Yo creo que era un obsesionado por el país,
pero en efecto la selva fue una región que lo hipnotizó desde pequeño. Mi papá cuando estaba pequeño, y esto lo cuento en el libro, pasaba por una casa, por una quinta muy grande, arborizada en Zipaquirá, donde nació, y en esa casa, cuando paseaba con sus hermanos pequeños, siempre había una reja cerrada. Y a él esos árboles lo llamaban, incluso su primer libro a los 7 años fue un libro que se llamaba Ciencias, donde pintó la naturaleza, describió la naturaleza, y cuando tuvo su primer trabajo de cronista, pues, o de reportero en el diario La República en el año 60 y algo, el primer rincón al que pidió que lo mandaran fue justamente al Amazonas, y él me contaba que cuando llegó, él lo llamaba la costa de la selva, dejó su maletín tirado y se dejó absorber por esa Amazonia, y ahí me dijo, en ese momento sentí que esa reja de Villa Elvira se abría de par en par. Y fue una región a la que volvió constantemente, se internó muchas veces, muchas de ellas durante más de 3 meses, y se dejó llevar no solo por la inmensidad de la selva, sino que se dejó cautivar por sus culturas. Defendió la sabiduría indígena siempre, porque decía que quienes lo guiaban durante esas grandes travesías eran justamente los indígenas que le transmitían todos esos saberes. Y bueno, pues su segundo libro y su tercer libro son justamente en el Amazonas, Perdido en el Amazonas, mi alma se la dejo al diablo, en donde creo que afianzó muchas de esas creencias, pero sí fue un lugar a donde volvió muchísimas veces cuando trabajó en El Tiempo. Su primer programa en enviado especial en aquella época, año 76, en donde pues era una proeza sacar las cámaras de estudio, pero no solo sacarlas, sino además llevarlas al Amazonas. Fue el primer rincón en donde las cámaras salieron del estudio, y allí se internaron, iban por 3 semanas, y la grabación del programa se extendió a 5 porque el avión no llegaba, se les acabó la comida, se perdieron, de manera que creo que es un rincón que lo cautivaba. Que lo cautivaba, sí. Precisamente quería hablarle de uno, me gustan mucho varios libros de Germán, pero hay uno que a mí también me cautiva, que es Mi alma se la dejo al diablo. Para quienes no lo han leído, es someramente la historia de un campesino de apellido Cubillos que fue abandonado en la selva, al lado del río Yarí. El río Yarí recorre todo el Caquetá y termina en el río Amazonas, y ahí se encontró el esqueleto del campesino abandonado, y Germán encontró esa historia en un pequeño comentario de un periódico, no me acuerdo cuál, creo que era un periódico de Cali, y se obsesionó con la historia hasta que se fue, consiguió los detalles del mismo, encontró a una persona, etcétera. Quería preguntarle, Catalina, ¿cuántas veces y cuántos años duró Germán escribiendo ese libro, y cómo hizo para encontrar el hilo conductor y llegar hasta exactamente el sitio donde murió el campesino Cubillos? Esa investigación duró 10 años y fueron 4 versiones del libro, o sea, 3 versiones que se fueron a la caneca de la basura porque él no quedaba contento. Duró 10 años por muchas razones. Primero, porque fue muy difícil conseguir a los personajes del libro que le pudieran dar la información, no había un expediente porque ese fue un caso casi que olvidado. Fuera de eso, en esa época pues no había aviones comerciales que llegaran allí, de manera que para poder ir a ese rincón bien perdido de la selva, mi papá tenía que contratar un vuelo y de ahí navegar durante, no me acuerdo, creo que son 3 semanas, atravesar cachiveras y bueno, hasta llegar
al lugar en donde estaba pues el esqueleto. Y finalmente estaba trabajando en el periódico El Tiempo y fue a cubrir, o sea, quiso hacer una crónica para El Tiempo sobre un antiguo penal en Araraquara. Y bueno, igual los dejó el avión, se quedaron un mes y el día antes de regresarse se subieron con uno de los antiguos, los expenados llamaban en ese momento, de Araraquara, y se subieron en una chalupa a ver a los murciélagos cazar moscos, y por pura casualidad este hombre soltó que conocía a la hermana del perdido, del esqueleto, y ahí nació pues ya la historia, porque ya pudo tener acceso a los personajes, pero fueron 10 años y muchos viajes. Germán era como yo lo recuerdo y como se refleja en su obra periodística y en su obra literaria, era un ser humano al que le gustaba constatar por sí mismo, como Santo Tomás, ¿no? Meter la mano en la herida para constatar la verdad. Nunca, no le gustaba mucho permanecer en la oficina. Esto es así, tengo el recuerdo, no le gustaba el escritorio, no le gustaba la máquina de escribir en ese entonces o el computador después. Él era un periodista de calle, no de escritorio, ¿es así? Sí, pues es una de sus máximas. Siempre dijo que él no podía contar el país detrás de un escritorio, que para poder contar el país había que recorrerlo y había que conocerlo y había que involucrarse con cada una de las culturas de las regiones, y por eso viajó tanto, ¿no? Y por eso iba a las regiones no solo una vez, sino muchas veces, y llegaba además con yo creo que eso es un don que habla mucho también de su sencillez humana y también de su inteligencia, y es que llegaba a un sitio que no conocía, o así lo conociera, despojado absolutamente, desnudo de sus creencias y de sus costumbres, ¿no? Y eso le permitía realmente entrar en las culturas y conocerlas desde adentro y poderlas contar desde adentro, de manera que el trabajo en escritorio duraba un día en el momento que escribía la crónica, pero pues el escritorio en el tiempo de Germán Castro Caicedo permanecía vacío porque vivía recorriendo el país. Le puedo preguntar, aunque creo que usted también, su mamá, Gloria Moreno, periodista, no la veo por aquí, ¿o sí está? Periodista también de largo tiempo, pensarían del periodismo de hoy que es exactamente todo lo contrario. No quiero generalizar, pero digamos, estoy hablando del 80-85%, es sedentario. Es un periodismo que se hace detrás del computador, cuyos reporteros no se mueven, no constatan, mucho menos tienen tiempo de un mes, 2 meses, 1 año o 10 para escribir una crónica adecuadamente. ¿Qué pensaría Germán Castro Caicedo del periodismo de hoy? Bueno, yo creo no, yo sé, porque esto lo hablamos muchas veces. Mi papá siempre fue muy agradecido con las oportunidades que tuvo, ¿no? Cuando entró al periódico El Tiempo, con don Hernando Santos, pues le dieron todo el tiempo del mundo, todo el espacio. Mi papá mostraba un rincón en un mapa de Colombia, y don Hernando le preguntaba cuánto se va a demorar y él decía 1 mes, váyase. Y de ese mes salían 2 crónicas. Luego en enviado especial, su contacto con Fernando Gómez Agudelo fue lo mismo, total libertad, y yo creo que hoy en día, más que los periodistas en sí, yo creo que los medios no dan esos espacios, porque estamos en un mundo en el que lo que importa es la inmediatez, el volumen y no la calidad, y en esa medida pues también exigirle a un periodista y un reportero de sacar crónicas profundas o noticias profundas sin darle el tiempo y los medios, pues es difícil, ¿no? Sí, es así, es verdad. Bueno, Germán Castro Caicedo fue conocido como periodista particularmente en 2 medios, en el periódico El Tiempo,
donde duró por lo menos 10, 12 años, si mal no estoy, y en enviado especial 2 décadas por lo menos, enviado especial a un programa de televisión, en su momento era el programa Bandera, el programa estrella del periodismo, ganó muchísimos premios. ¿Cuál era la cronista por excelencia? Aunque tenía otras facetas de las cuales hablaremos. Era un gran cronista. De las crónicas que hizo o de los artículos que hizo en El Tiempo y de las crónicas en enviado especial, ¿cuáles eran las predilectas de él y las suyas? Muy difícil. Las de él, y creo que se unen un poco con las mías, tal vez las primeras en El Tiempo, justamente en el Amazonas, esas de Araraquara, fueron importantes, pero hubo muchas de denuncia también, como una en donde denunció un caso en la Contraloría ya en aquella época, que le costó amenazas y muchas horas de insomnio. Con enviado especial también hubo un programa que siempre nombraba, porque en la bahía de Cartagena, la planta de Álcalis de Colombia, del Estado colombiano, estaba arrojando residuos de metilmercurio a la bahía, pues en una región en donde la población vive de la pesca. El gobierno no quería saber absolutamente nada y mi papá insistió con pruebas científicas hasta que logró que cerraran esa planta. Ese fue un programa que nombraba mucho, los 3 programas sobre el Cerrejón, de crónicas, es que son tantas, no en este momento no se me vienen otras a la cabeza, pero fueron demasiadas. En enviado especial, por ejemplo, los programas de vida después de la muerte, que hoy todavía la gente recuerda mucho. Las crónicas, digamos, sus crónicas más importantes que él mismo seleccionó para su primer libro, están recopiladas en Colombia Amarga. El caso de la Rubiera, la matanza de los indígenas cuivas. Está el de la Contraloría, bueno, es una producción demasiado gigantesca, difícil. Bueno, la otra faceta importante de Germán, además de cronista, era la de investigador. Tal vez la gente lo recuerda menos, pero yo lo recuerdo más porque aprecio mucho el periodismo de investigación, sé lo que cuesta, sé, como Catalina lo estaba diciendo ahora, las amenazas que se vienen después de una investigación, y a veces esas amenazas hay que tomarlas en serio. Yo recuerdo mucho una investigación que usted acaba de mencionar, que es la del Cerrejón. Esa investigación y esa denuncia se hizo hacia el año 80, 82, estamos hablando de hace 40 años, un poquito más, y hoy todavía tiene consecuencias sobre el medio ambiente, consecuencias sobre el desplazamiento de las poblaciones indígenas alrededor de La Guajira, consecuencias económicas para Colombia. Cuéntenos un poco esa investigación, por favor. Esa investigación fueron 3 programas, el contrato del Cerrejón se acababa de firmar. Era un contrato en donde estaba por un lado el Estado colombiano y por el otro lado la Exxon, si mal no recuerdo, al Estado, digamos, para firmar el contrato de su vida, le dieron muy poco tiempo, todos los privilegios fueron para los contratistas norteamericanos, cuando en Colombia pues había empresas que habían podido licitar pero no les dieron el tiempo de hacerlo. Pero más allá de esta, digamos, desventaja sobre nuestros propios recursos, mi papá anunció desde entonces la repercusión que iba a tener en el medio ambiente, en las aguas. Por ejemplo, muchos años después vimos la desviación del río Ranchería. Él lo había anunciado ya desde ese momento y lo continúa anunciando en varios libros, en Nuestra Guerra Ajena, por ejemplo, se me escapa, pero hay otro libro también en el cual lo nombró.
Y es como él se basaba lógicamente en investigaciones, esto no es que tuviera una bolita de cristal y dijera va a pasar esto, o sea, eran investigaciones profundas en las que demoraba meses, muchas veces años, y en las que ponía el dedo y decía va a pasar esto, y todo lo que anunció que iba a pasar pasó. El río Ranchería es una de ellas, todo el problema del agua pues que abordaremos más adelante, pero sí, y lo que pasó con el Cerrejón pues dicho y hecho, ¿no? Esto sigue pasando. Como digo, tiene consecuencias hoy todavía profundas, por ejemplo, daños al medio ambiente que ya son irreparables. Esa investigación y otras le costaron, primero, sanciones de tipo profesional económico y después unas amenazas. ¿Cuál fue la sanción que sufrió enviado especial después de los programas que hizo sobre el Cerrejón? Después de los programas del Cerrejón, pues simplemente lo cambiaron de horario, lo mandaron, enviado especial estuvo siempre en prime time y pues el castigo fue mandarlo a las 11 de la noche durante un año. A RTI le quitaron muchas pautas después de esos programas, de manera que la financiación también fue muy complicada en un momento además en el que el grupo Gran Colombiano había entrado a RTI y estaba también controlando absolutamente la libertad de prensa, pero pues digamos que Fernando Gómez Agudelo y mi papá en ese momento hicieron caso omiso y siguieron con las investigaciones, pero sí los castigaron, claro, castigo. Bueno, también tuvo una amenaza grave que le valió el exilio a México durante un tiempo. Lo sorprendente para mí, no lo supe sino ahora que leí el libro, es de quién venían las amenazas. Uno supone que las amenazas provienen de los afectados de las investigaciones. Quisiera que le contara a su audiencia, Catalina, quién amenazó a Germán de tal manera, cómo lo amenazó, que fue muy impresionante, quién lo amenazó y lo que le valió un año de exilio en México. Esto fue durante sus años del tiempo, mi papá ya tenía un nombre, digamos, ya se había ganado varios premios de periodismo por varias crónicas de denuncia y empezaron a llegarle notas o llamadas a su casa, a su oficina del tiempo, en donde le decían cómo llegaba vestido, a qué horas llegaba, a qué horas salía, con quién estaba. Y pues era un momento complicado porque pues mi papá también estaba entrevistando pues como lo hizo toda la vida pues como a todos los actores de nuestro conflicto, ¿no? Guerrillas por igual, militares, o sea todo el... Y en un momento dado don Hernando Santos le dijo hay una oportunidad para que se vaya a trabajar en el Excelsior de México, esto está complicado, lo sacaron, creo que fueron 8 o 9 meses de memoria, él regresó y al tiempo se encontró con un general retirado en el aeropuerto y el general se le acercó y le dijo pero Germán, ¿usted ya está de regreso? Y dijo, no, sí, eso yo creo que pues mi papá le contó pues estas amenazas y me dijo, pero usted no sabe de quiénes son esas amenazas. Fueron sus propios compañeros del tiempo para quitárselo de encima y así fue, es verídico. O sea que no siempre se... ¿Cómo les parece a ustedes, si encima de todo lo que sufre un periodista que haya sido amenazado y haya tenido que salir del país por sus propios colegas periodistas? Eso me impactó muchísimo. Germán también en sus miles de correrías y viajes sufrió muchas privaciones, anduvo por todos los caminos, se montó en todo tipo de vehículos y obviamente tenía que usar aviones vetustos, viejos, como más o menos lo estaba relacionando Catalina, pequeños, sin ninguna seguridad. Tuvo 2 accidentes graves aéreos. Cuéntales, por favor, ¿con cuáles fueron? Sí, tuvo 2 accidentes siendo cronista del tiempo, de los que salió, sobrevivió a los 2 accidentes. Y estos 2 accidentes fueron justamente persiguiendo noticias. El primero iba a Los Llanos con el sueño de cubrir la ruta libertadora
si no recuerdo mal, y fue el primer accidente. Ahí todavía existe el pedacito de avión, y su terapia para no cogerle miedo al avión, porque sabía que iba a tener que seguir montando en avión y en aviones viejos de C3, fue volverse a subir inmediatamente en un avión, y al año y medio tuvo otro accidente de avión, otra vez sobrevivió a ese accidente, y lo que es impactante es que cuando uno se subía a un avión con mi papá, pues él desde que se sentaba dormía, o sea, jamás le volvió a dar miedo, y era como, para uno era como un seguro de vida, pues una persona si ha tenido 2 accidentes no va a tener 3, ¿no? Por Tranquilo, dormía. Bueno, pero lo impresionante es que siguió viajando. Mucho. Yo por mi claro. parte no hubiera vuelto a viajar. Bueno, además Castro Caicedo no le gustaba estar pegado de las noticias de actualidad, de las noticias del día, pero no las dejaba tampoco de lado. Hubo importantes entrevistas que él hizo y tampoco dejaba de lado alguno de los sectores de la sociedad. Estuvo e hizo entrevistas muy importantes con todos los líderes guerrilleros del país, empezando por el M-19, que está tan actual. No nos vamos a meter en política ahora, pero además entrevistó a otros jefes guerrilleros. Esas entrevistas tuvieron mucho impacto en su momento. ¿Cuál de ellas recuerda usted más? Yo recuerdo que Germán fue secuestrado por el M-19 y que el máximo jefe de esa guerrilla, que se llamaba Jaime Bateman, se descubrió ante él. Hasta ese momento no se conocía quién era el comandante, como les decían, digo comandante entre comillas, de esa guerrilla. Esa historia impactó mucho a Germán, pero también al país. Nos gustaría que nos relate algo sobre eso. Bueno, yo creo que antes de esa entrevista hay que mencionar en el año 69 la entrevista que le hizo a Jaime Arenas. Jaime Arenas había, digamos… Del ELN. ¿Ah? Del ELN. Había escapado del ELN, y esa entrevista fue bien impactante y fue la primera entrevista que se le hizo a un guerrillero en el país. Jaime Arenas estaba preso esperando su concilio de… pues ¿cómo se llama? Pues a ser juzgado, y mi papá consiguió que le hicieran esa entrevista, y Jaime Arenas siempre le agradeció porque le dijo, incluso le escribió una carta y le dijo: en ese momento mi vida estaba en tus manos y tú hubieras podido hacer conmigo lo que hubieras querido. Y la entrevista se publicó sin pelos y señales, sin una opinión del periodista que está entrevistando, pero pues dijo textualmente… y en efecto la segunda, no sé si la segunda porque hubo otras entrevistas a guerrilleros antes, pero en efecto la de Jaime Bateman, a mi papá lo secuestró el M-19 en el año 81, creo, y en ese momento del secuestro nadie sabía quién estaba en la cabeza del M-19. Era un momento muy importante del país porque el M-19 tenía retenidos, secuestrados en la Embajada de República Dominicana a altos mandos. Estaba el nuncio, estaban varios embajadores de Estados Unidos, de México, bueno, eran varias personas, y esto de la Embajada de República Dominicana estaba en el centro del debate político porque las negociaciones no avanzaban. En ese momento secuestran a mi papá, y el M-19 lo que quería con este secuestro es que mi papá le llevara una carta al presidente Belisario Turbay para adelantar las negociaciones, y cuando lo secuestran y le quitan la capucha ya cuando llega al sitio donde estuvo secuestrado, que él nunca supo dónde fue, Jaime Bateman le dice: me llamo Jaime Bateman Cayón, soy el jefe del M-19 y usted está aquí para llevarle una carta al presidente Turbay. Doble sorpresa, pues no solamente no era Carlos Toledano Plato el jefe, y además Bateman pues mostró su cara, y en ese momento mi papá le dijo: yo no soy emisario de nadie. Si usted quiere mandar un mensaje, lo vamos a hacer de la manera que yo sé hacerlo, es haciéndole una entrevista.
me concede una entrevista durante los 3 días que estuvo en cautiverio, hizo esa entrevista y además le dijo, me trae tal cámara de fotos con tales rollos, yo tomo las fotografías. Y cuando salió, pues para no alargar mucho el cuento, esa entrevista fue el periódico El Siglo, es decir, un periódico conservador. El doctor Álvaro Gómez Hurtado, quien publicó durante 8 días, en 8 salidas diferentes, la entrevista sin quitarle una coma, ¿no? Y ese fue pues como el momento en que el país conoció quién estaba en la cabeza del M. Un tiempo después, precisamente hablando del M-19, se produjo, unos años después se produjo la famosa y muy triste y muy dramática historia de la toma del Palacio de Justicia, toma y retoma. Hubo un hecho que impactó a Germán y a Gloria, a su familia, también a Catalina. En esa toma un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, que era su amigo de su familia, murió durante al principio se creyó que había muerto en el enfrentamiento entre la guerrilla M-19 y los militares. Con los años se vino a saber que había muerto por fuera del palacio y que su cuerpo había sido regresado al palacio para simular que había muerto ahí. De ahí nace una gran historia y una gran investigación que hace Castro Caicedo y se produjo después, no solamente eso produjo grandes investigaciones también judiciales, sino la conclusión literaria de la investigación. Sí, este libro es El Palacio sin Máscara, que si mal no recuerdo fue publicado en el año 2006-2007, es decir, muchos años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Este hecho realmente nos impactó como familia, pues obviamente este episodio ha impactado al país entero, pero nosotros éramos 2 familias cercanas, la familia de Carlos Urán y de Ana Videgain con sus 4 hijas, mi papá, mi mamá y yo, pues pasábamos fines de semana juntos, era una relación realmente cercana también con Fernando Gómez Agudelo y Teresa. Y en el momento en que empieza la toma del palacio, Carlos llama a mi papá y le dice, no es verdad que aquí no hay rehenes, estamos 100 personas. Estando él secuestrado todavía, o dentro del palacio. Adentro del palacio, pero los medios, mientras había una toma y una retoma, los medios pasaban partidos de fútbol. Y decían que no había rehenes, y sí había rehenes. Entonces Carlos llamó a mi papá y le dijo, necesito que le digas a los medios de comunicación que aquí sí hay rehenes. Mi papá se fue corriendo a donde Yamid Humad, y la orden del Ministerio de Comunicaciones, que estaba en ese momento a cargo de Noemí Sanín, había dado la orden de que no se decía absolutamente nada de lo que estaba pasando en Palacio, y la orden era transmitir los partidos de fútbol. Mi papá buscó a su amigo entre camiones de cadáveres, se metió al palacio con su credencial de prensa, nunca lo encontró y bueno, y después lo que usted dice, muchos años después, vio imágenes de Carlos saliendo vivo del palacio, de manera que no murió adentro, ¿no? Y este libro se basó en todo el expediente judicial, o sea, fueron cajas y cajas de expediente analizado durante mucho tiempo, porque creo que para mi papá era importante también saber qué había pasado con su amigo, pero pues sobre todo saber este episodio tan importante del país cuya verdad todavía nos deben, y fue una investigación que abrió muchas otras investigaciones que vinieron sobre el caso, pero creo que sí es una de las investigaciones de largo aliento de mi papá más profunda y valiosa, diría yo. Bueno, del otro lado, otro elemento triste, dramático también de nuestra realidad colombiana es el narcotráfico. Obviamente el periodista Castro Caicedo no podía ignorar esa parte de la realidad. Tuvo encuentros, hizo entrevistas con los principales capos de
de la mafia del momento, Pablo Escobar. Recuerdo yo Carlos Leder, que ahora está de regreso y lo entrevistan como si fuera un personaje más. Produjo mucha desgracia en este país, Carlos Leder. Los Ochoa, Rodríguez Gacha, entre otros. Germán hizo reuniones con ellos, obviamente en su papel de reportería y de investigación periodística, no de amigo, por eso fue atacado, pero me gustaría que Catalina nos cuente cuáles piezas periodísticas se produjeron de esos encuentros y los ataques que recibió Germán como consecuencia de esas entrevistas. Pues fueron muchos, porque yo creo que fue además, como en muchos otros temas, fue un visionario en lo que se iba a convertir el narcotráfico y lo que iba a representar para este país. Las primeras investigaciones de mi papá fueron sobre marihuana en los años 70, en donde comenzó a seguir el rastro para contar la historia de digamos, la marihuana en Colombia, en donde lo registró en artículos de prensa, en programas de enviado especial, ese cultivo de marihuana incipiente que comenzaba en la serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, y luego pues tratando de trazar obviamente esa historia del narcotráfico. Yo estaba muy pequeña, pero mi mamá lo recuerda, en el año 80 más o menos, mi papá nos dijo: el narcotráfico va a cambiar todo en este país, el narcotráfico se va a infiltrar en absolutamente todas las capas de la sociedad colombiana, en nuestros valores, en la política, en la economía, bueno, en absolutamente todo, y eso lo dijo porque como viajaba tanto y como visitaba las regiones no una, sino 2, 3, 4 veces, a principios de los años 80 volví a estas regiones y ya empezaba a ver cambios incipientes, pero que comenzaban a verse, y dicho y hecho, nos permeó y nos aniquiló. Y luego en el interés de seguir trazando esa historia del narcotráfico, ya para la marihuana había entrevistado a Carlos Leder, y pues lógicamente a quien tenía, digamos, la historia del narcotráfico en Colombia era Pablo Escobar. Se encontró con él unas 10 veces, era un tema complicado y era un personaje que había que entender para poderlo entrevistar, de manera que esas 10 entrevistas eran parte de la metodología o del trabajo de campo para encontrar el método antes de empezar a entrevistarlo realmente. Por eso esas conversaciones no quedaron grabadas, pero sí fueron 10, y fue un proyecto frustrado porque pues empezó en ese momento pues toda la guerra entre los carteles, y muchos años después mi papá supo por el hijo de Pablo Escobar que Pablo Escobar lo había mandado matar. Él no fue a la última cita. Siempre cuando se encontraba con personajes peligrosos para entrevistarlos, mi papá o partía un billete por la mitad y se iba con quien tuviera la otra mitad partida por el número de serie, o creaba un santo y seña y solo se iba con la persona que le diera el santo y seña. Y un día, esta última entrevista, lo llamó una persona diferente de quien lo llamaba por lo general para poderse encontrar con Escobar, y le dio mal el santo y seña y mi papá no fue. Y supo muchos años después que si hubiera ido a esa cita, la orden era eliminarlo. Ya el sicario estaba apagado con el arma lista para dispararle. ¿Cuál era el argumento para matarlos si de todas maneras las reuniones con Escobar eran permitidas por el propio Escobar? Pues ya Escobar, digamos que cuando mi papá se entrevistaba con él, estaba en la semiclandestinidad, pero ya pasó a la clandestinidad, y ya, era un personaje que ya estaba muy obsesionado y con mucho miedo, y entonces a todo el que le dijera que había alguien contra él, pues le pagaba y lo mandaba a matar. Y esta persona que le dijo, alguien le dijo: este Castro Caicedo es un informante. Entonces le dijo: elimínelo.
y le pagó, a quien lo informaba le pagaba y fuera de eso contrataba el sicario para matarle. Bueno, hubo un capítulo aparte con Rodríguez Gacha, que era tan sanguinario y tan poderoso en el mundo del narcotráfico como Pablo Escobar. A Germán trataron de involucrar su nombre, que era lo más sagrado que él tenía en el ejercicio periodístico, además sin tacha alguna. Hoy no existe ninguna tacha ni ninguna duda sobre el nombre y la honra de Germán, pero en aquella época, cuando él estaba actuando, pues tenía muchos enemigos. Imagínense, si los tenía dentro del propio periódico donde trabajaba, no los iba a tener afuera. ¿Cómo fue la historia con Rodríguez Gacha? ¿Qué se derivó de ahí y cómo lo solucionaron ustedes como familia? Bueno, cuando yo tenía 6 meses de nacida, mis padres compraron un terrenito en Pacho, Cundinamarca. Lo compraron con mucho esfuerzo, incluso la Caja Agraria financió la primera bodega. Fue construido realmente a pulso y a ese rincón, desde que yo tengo recuerdo de existir, nos íbamos todos los fines de semana. Muchos años después llegó Rodríguez Gacha a Pacho, porque él nació en una vereda que quedaba en un filo que quedaba al frente del pueblo, y como lo había hecho o como lo hizo Escobar en Envigado, pues Rodríguez Gacha suplió, digamos, todas las ausencias de Estado en Pacho, construyó escuelas, pavimentó calles, bueno. Y hubo una manifestación en Pacho, Cundinamarca, en un momento, porque la gente del pueblo se comenzó a quejar porque estaban vendiendo bazuco. Y mi papá hizo un programa de enviado especial sobre esta manifestación, y en ese programa entrevistó al párroco, a los profesores de los colegios y entrevistó a Rodríguez Gacha. Hoy en día es una de las pocas entrevistas que se conoce de Rodríguez Gacha. Últimamente lo he visto pasar mucho sin ningún crédito, pero creo que fue de las pocas entrevistas que dio. Y después de eso, pues otra calumnia, alguien había dicho que mi papá tenía favores de Rodríguez Gacha, una persona que yo no puedo llamar periodista a este tipo de personas, pero a quien mi papá ya había le había pedido que rectificara cosas falsas que había dicho, no sobre él, pero que ella había dicho, y esta persona entonces ya había dicho que favores y tal, y luego la France Press dijo, sin comprobar absolutamente nada, que la finca que mis papás tenían en Pacho había sido un regalo de Rodríguez Gacha, y fue después de ese programa. Y bueno, pues esto fueron años y años de jurídicos de defensa, en lo que, claro, pues lo que estaba en juicio era sobre todo el nombre, ¿no? O sea, que no solo hay amenazas, pero también hay calumnias, y yo creo que a mi papá le tocó batallar con todo esto durante toda la vida, y a veces pues las amenazas no son simplemente un arma, sino que pueden dejar heridas mucho más hondas. Sí, por supuesto, a mí me consta como periodista que he sido largos años que para intimidar a un periodista y para callarlo no solamente se acude a la amenaza directa, sino a la calumnia, para intimidar y para humillar al reportero afectado. Con el tiempo uno aprende a manejar esas situaciones, pero no deja de ser de todas maneras doloroso. Pasemos a un tema más grato, y es que Germán Castro Caicedo en el ejercicio de su carrera se adelantó mucho a su tiempo. La mayor actividad profesional que él tuvo fue en las últimas décadas del siglo XX, que me cuesta trabajo decir que es el siglo pasado, y algunos años de este siglo. Sin embargo, si lo pusiéramos en el día de hoy a ejercer, estaría tratando los mismos temas que trató hace 30 y 40 años. Por eso yo lo llamo un visionario, porque él se adelantó muchísimo a su tiempo, y los temas que él tocaba entonces parecían estrambóticos. En algunos casos se quedaba solo
con la mención de esos temas y los medios no le ponían atención, en otros casos lograba pasar esa barrera. Una de las temáticas que él trató con mucha anticipación, aunque ya entonces se hablaba de aquello, pero era como de grupos muy pequeños intelectuales, era la defensa del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, del respeto por las etnias diferentes, por las culturas distintas. Catalina, ¿cuál era la obsesión que él tenía entonces, a pesar de que muy pocos círculos y personas hablaban de esos asuntos, del cuidado del planeta? ¿Por qué él tenía eso metido en la cabeza? Bueno, el tiempo es corto para explayarse, pero voy a citar dos ejemplos. El primero, regresando a esta investigación sobre marihuana, cuando estaba incipiente, vuelvo a decirlo, años 70, principios de los 80, advirtió sobre el peligro de la erradicación aérea, en ese momento en una investigación muy detallada. Descubrió que estaban comenzando a erradicar los cultivos con un producto que se llama el paraquat, que solo se conseguía en Colombia, que le vendían los Estados Unidos a Colombia y que en Estados Unidos estaba prohibido. Desde ese momento mi papá empezó a ver y a obsesionarse realmente con el problema del medio ambiente, porque pues con estos productos químicos tanto el medio ambiente como las vidas humanas estaban en riesgo. El año pasado, creo que fue en el 30 de abril del 2024, el Washington Post, CNN, NBC, bueno, varias cadenas norteamericanas, sacaron la noticia de que el gobierno de Estados Unidos había clasificado la marihuana como una droga con el mismo nivel de riesgo de las medicinas de bajo receta, como los asteroides. Durante su ejercicio, mi papá había clasificado esta guerra contra las drogas como una guerra ajena, advirtiendo sobre su posible fracaso y sobre las nefastas consecuencias para Colombia, ¿no? Cuando uno ve estas conclusiones después de que nuestro país ha dejado tanta sangre, ha dejado sus recursos naturales, ha dejado tantas vidas, pues uno dice, tenía razón desde el principio, ¿para qué todo esto? Y hablando del agua, hubo otro suceso en abril de este año. El presidente Trump alegó el incumplimiento por parte de México del Tratado del Agua que se había firmado en 1944. En el mismo libro, Nuestra Guerra Ajena, que fue publicado en 2014, es decir, hace 11 años, mi papá había alertado sobre los reales intereses de las potencias hoy, diciendo, basado en estudios claramente, que en el siglo XXI, quien controle el agua y los recursos naturales controlará la economía universal. Pues ahí está, el presidente Trump ordenó la suspensión del suministro de agua del río Colorado hacia Tijuana y Mexicali, y dejó a muchas poblaciones mexicanas en un alto riesgo de no abastecimiento de agua potable. De manera que esa guerra que nos vendieron a nosotros y que mi papá bien llamó una guerra ajena, con, digamos, la etiqueta de combatir el narcotráfico, los Estados Unidos desde entonces y allá eso se llamó la ofensiva al sur, y tienen en mira el acuífero guaraní, el agua del río Amazonas y los lagos de la Patagonia, y mi papá lleva alertándolo mucho tiempo y ya estamos empezando a ver los primeros signos, de manera que yo sí creo que fue un periodista muy visionario y creo que se fue sin haber logrado, digamos, llamar la atención en estos temas tan importantes. Bueno, este libro, ya hemos hecho un barrido, pues somero porque no tenemos mucho tiempo, pero este libro se gestó ¿cómo, Catalina? Yo creo que Germán hubiera querido escribir su propia biografía,
aunque tenía un carácter tan modesto de sí mismo que de pronto, le pregunto a usted, de pronto se echaba hacia atrás y pensaba que no era muy bueno hablar de sí mismo, pero usted y él hablaron durante un tiempo de escribir toda la historia periodística de él. Después, lamentablemente, fallece y es usted quien concluye el proyecto. ¿Desde cuándo empezaron ustedes a hablar de escribir el libro? ¿Cómo fue la reacción que él tuvo y cómo hizo usted para poderlo concluir ya sin él? Esto fue un trabajo de largo aliento también. Las primeras veces que nosotros le dijimos a mi papá que escribiera algo así como sus memorias fue en el año 2012, pero él no se negó porque pues un periodista no escribe a la primera persona, era su respuesta. Pero seguimos insistiendo, una serie de entrevistas que hizo mi esposo a mi papá en 2015, que son parte de este libro, y en 2019 cuando mi papá publicó su último libro que se llama Huellas, yo vi que era una ventana que se abría, lo que yo venía insistiéndole durante mucho tiempo, y le propuse que lo hiciéramos los dos y que lo escribiéramos a cuatro manos, y ahí él aceptó. De manera que durante los 2 años previos a su muerte fueron muchas horas de entrevistas, entrevistas mías a mi papá, entrevistas de mi papá y yo a su equipo de enviado especial, primera revisión de archivo, pero pues cuando mi papá se nos fue en 2021 no habíamos comenzado a escribir nada y yo le prometí pues que yo sacaba el proyecto adelante, de manera que me metí de cabeza por cumplir una promesa, pero quedaba mucha investigación y mucha escritura, o sea que me inventé un poco la manera de hacerlo. Pero era difícil para usted, lo supongo, no solamente emocionalmente, sino desde el punto de vista del quehacer profesional, hacer un libro de su papá sin su papá, porque yo creo que él ha tenido como en todas las familias, gran influencia sobre sus hijos, pero particularmente sobre usted, no solamente en la parte emocional, como es obvio, sino en la parte profesional. ¿Cómo hizo usted para recopilar todos los archivos que él había hecho, las entrevistas, que usted me imagino que eran muchas horas de grabación, y poder llegar con la ayuda de cuáles profesionales, a la conclusión de este libro? Bueno, el apoyo de mi mamá fue crucial en esa consecución de archivo. Fue muy difícil poder también recortar porque produjo tanto que llegó un momento en que dije tengo que seguir unos temas. Emocionalmente muy difícil porque yo estaba atravesando un duelo, pero al mismo tiempo la escritura me hizo, pues, o me ayudó a permanecer, a hacer permanecer a mi papá durante 3 años más, ¿no? Yo creo que lo enterré realmente cuando puse ese punto final. Fue un momento muy duro, pero estuve muy apoyada, pues ya dije mi mamá, estuve apoyada por mis editores Andrés Grillo y Viviana Castiblanco, que fueron cruciales también pues en la producción final. Pues como digo, yo no soy escritora, yo soy arquitecta y me tocó inventarme esto, pero hubo momentos muy intensos en los que yo sentía como si mi papá me estuviera soplando al lado y haciéndome mover las manos sobre el teclado. A veces sí era una cosa casi automática, como si él me lo estuviera dictando. Es extraño, pero muchas veces me pasó. Yo leyendo a Germán y leyendo a Catalina siento la influencia que él tuvo en ella, pero hay una personalidad distinta en la escritura de Catalina. ¿Esa personalidad diferente usted se la propuso o simplemente nació así? Es decir, usted no es la copia exacta de su papá, lo cual me parece maravilloso, porque si bien uno tiene que reconocer las buenas influencias familiares, también tiene que desarrollar su propio proyecto de vida. La pregunta mía es si usted se propuso escribir distinto o si no se dio cuenta que estaba escribiendo diferente. Yo creo que sí me di cuenta en el momento en que ya me tocó asumir a mí la escritura. Me dije que tenía que hacer permear mi voz, más que permear, legitimar mi voz. Y la manera de hacerlo era también dándole al libro ese factor emocional, y por eso la estructura es una secuencia rota en donde el hilo conductor es la última semana de vida de mi papá,
y eso me permitió hablar desde el yo, desde mi duelo, porque creo que es un libro que habla del duelo, de la relación de un padre con una hija, y si yo no hubiera permitido que esa emocionalidad permeara, pues hubiera sido en efecto una biografía con datos y fechas y no más, pero pues escribir un libro sobre un padre que además es un padre periodista, pues no podía ser simplemente desde los datos y sí fue la legitimización de mi voz, era hacer permear esa relación y esa emotividad que siento por mi padre. Bien, me gustaría concluir, creo que ya nos está alcanzando el tiempo, me gustaría preguntarle por un espíritu que recorre su libro. Creo que usted lo hizo a propósito, pero también si no se lo hubiera propuesto, le hubiera nacido así. Y ese espíritu es el de su mamá, el de Gloria Moreno. No aparece un capítulo sobre ella específico, pero ella está en todos los momentos importantes de la vida, por supuesto familiar, pero de la vida profesional de Germán Castro Caicedo. Creo que ella tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de la carrera de Germán y en los altibajos que él pudiera tener profesionales. Ella era como la moderadora, como la guía invisible. Quienes la conocemos sabemos la fuerte personalidad que tiene, pero eso no era conocido para el grueso público de Germán Castro Caicedo. Quisiera que me hiciera un cierre del libro con el espíritu de Gloria Moreno desde la primera hasta la última página. Bueno, yo creo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y aquí es claramente el caso. Mi papá no habría llegado a donde llegó si no hubiera tenido una mujer como mi mamá detrás, apoyándolo, acolitándole, advirtiéndolo. Fueron un gran equipo. Mi mamá también creo que no sería la persona que es hoy si no hubiera estado con mi padre. Fueron un equipo y realmente atravesaron todas las batallas, fueron equipos sin ser una pareja ideal, porque yo creo que eso no existe, con muchos altibajos, pero equipos, se contaron todo, se acolitaron todo y hasta en los momentos más difíciles libraron las batallas como pareja y las libramos como familia. Y hoy creo que sí, este libro lleva el nombre de mi padre, pero es un homenaje a mi mamá también, porque él no habría llegado, él no hubiera sido quien fue si no hubiera estado con mi mamá. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y espero que compren el libro, vale la pena realmente.